Hola, buen día compañeros. Bueno, vamos a entrar a ver el último tema de la segunda unidad que corresponde a el papel del gobierno en las políticas públicas. Y para aquí, en esta parte, vamos a ver dos grandes herramientas de gestión con la que cuentan los gobiernos para poder controlar la economía y a través de políticas públicas. Y estas son la política fiscal y la política monetaria. Seguramente ya han escuchado estos términos en otras materias, porque son términos que han surgido con autores de la economía como Keynes, Hayek, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco en qué consisten estas dos políticas, pero ya desde una perspectiva aplicada, ya cómo funcionan realmente en la economía. Bien, comencemos con la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? La vamos a entender como una herramienta con la que cuenta el Estado para poder mejorar el bienestar de todas las personas, promoviendo un crecimiento económico sostenido y que fortalece la cohesión social. Bien, la política fiscal, ¿qué nos define? Por un lado, nos va a decir los recursos con los que cuenta el Estado, recursos económicos. Por otro lado, vamos a ver también la forma en que estos recursos van a ser utilizados. Es decir, la política fiscal es cómo entra el dinero al Estado y cómo sale el dinero del Estado, a través de qué programas. Ya habíamos platicado un poco de esto en clase. Otros puntos importantes de la política fiscal que no vamos a ver, porque no es el efecto de la materia, son los mecanismos para evaluar la administración pública y cómo se rinden cuentas a la ciudadanía a través de este tipo de políticas. Bien, los propósitos de la política fiscal. Hay muchos propósitos, pero aquí vamos a ver los más importantes. El primero es la de redistribución en la ciudadanía del ingreso. ¿Cómo? Pues por medio de impuestos, de gasto público, frutos económicos producidos por la sociedad. ¿A qué se refiere la redistribución? Es decir, una política fiscal te puede ayudar a que tú hagas que la desigualdad social sea menos grande que lo que era antes. ¿Cómo? Dice aquí, tenemos aquí impuestos. ¿Cómo puedes cambiar la desigualdad social con impuestos? Ah, pues si tú aplicas impuestos que sean, digamos, directos, van a pagar más los que más tienen y van a pagar menos los que menos tienen. ¿Y eso qué va a hacer? Que poco a poco la diferencia en el ingreso o la diferencia en el nivel de vida se vaya ajustando. También hay impuestos indirectos que independientemente de tu nivel de ingreso todos pagamos, por ejemplo el IVA. Entonces una política fiscal mal aplicada también te puede generar una desigualdad mayor. Otro propósito de la política fiscal es apoyar el crecimiento económico sostenible. ¿Cómo? Pues generando la infraestructura económica. Por ejemplo, vamos a ver más adelante los tipos de política fiscal que hay, pero un pequeño adelanto es el gobierno puede decidir gastar el recurso financiero construyendo carreteras, construyendo puertos, construyendo infraestructura que va a generar empleo y que a su vez va a tener un servicio para la sociedad en general. Y también tiene la parte social, pues también es construir escuelas, hospitales, universidades, cuidando el medio ambiente o, como veremos más adelante, haciendo transferencias a la ciudadanía para que ellos ejerzan el recurso de la forma que ellos lo consideren más adecuado. Otro propósito es poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generen empleos o ayuden a tener precios estables. Por ejemplo, si yo quiero fomentar el crecimiento de la agricultura, pues puedo establecer cero impuestos a ese sector. ¿Para qué? Pues para que la gente se incentive a invertir en él y hagan crecer la agricultura. O, por ejemplo, si yo quiero desincentivar el consumo del tabaco, ¿qué ha hecho el gobierno en ese sentido? Ah, pues te establezco impuestos al tabaco para que te cueste una cajetilla el doble o el triple. Si ha funcionado o no, eso ya es otra cosa, pero el punto aquí es que la política nos puede ayudar a poner
en marcha planes que eleven o disminuyan los planes productivos de los diferentes sectores del país. Y finalmente también es garantizar a la ciudadanía los derechos que nos permiten disfrutar de una vida plena, tales como la educación, salud, seguridad social, justicia y empleo. Bien, ahora, ¿cuáles son los componentes de la política fiscal? Muy sencillo. Por un lado tenemos los ingresos, que es lo que entra a través de impuestos principalmente, y por el otro lado tenemos el gasto público. El gasto público se puede dividir en varias secciones, ahorita lo vamos a ver. Y también está la deuda pública. ¿Esta en qué consiste? Por ejemplo, imaginemos que el gobierno quiere invertir en algo y no tiene dinero ya para ese rubro. Entonces, ¿qué va a hacer? Pedir deuda. ¿A quién? Pues puede ser al Banco Mundial, puede ser a diferentes organismos, a otros países, y eso le permite a los gobiernos hacer inversiones fuertes en áreas en las que no se tenía contemplado o para lo que no había un presupuesto asignado. Entonces son tres digamos, componentes, ¿no? El ingreso, el egreso y la deuda que te permite tener un egreso aun cuando no hay ingreso. Ahora, el impacto social de la política fiscal, ¿cuál es? Bueno, ya hablamos un poquito de esto. La política fiscal tiene un doble impacto, ¿no? Porque por un lado va a gravar con impuestos a los sectores que tú escojas como gobierno, grabar. Y por otro lado va a otorgar beneficios a sectores que también tú escojas como gobierno. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que te permite distribuir el ingreso, te permite, en parte también, aunque no es la principal herramienta, te permite controlar la inflación. Principalmente la inflación se controla a través de la política monetaria, pero también la política fiscal tiene influencia en esto. Entonces, bueno, este es el doble impacto que tiene. El gasto público. ¿Cómo se distribuye el gasto público? Bueno, por un lado tenemos la parte de inversión, que es cuando el gobierno gasta en crear, como comentábamos, infraestructura, fomentar la creación de empleos, como pues a través de la seguridad, la salud, carreteras, puentes, hospitales, parques públicos, etcétera. Y otro rubro también son las transferencias. Las transferencias es cuando el gobierno decide no gastar ese dinero él y lo transfiere, como su nombre lo dice, a otros sectores a través de apoyos a adultos mayores, becas a discapacitados, becas a estudiantes, programas de capacitación o por ejemplo ahorita como estaban diciendo en las noticias que va a haber becas para los estudiantes de medicina que se vayan a estudiar al extranjero. Entonces esto es una transferencia. ¿Qué impacto tiene en la economía? Pues va a fomentar diferentes cosas, ¿no? Por un lado, la profesionalización de la población a través de las becas de los estudiantes. Y por otro lado, también fomenta el consumo, porque tú como estudiante o tú como beneficiario tienes acceso a recursos que te gastas en comida, en transporte, en diferentes rubros. Entonces, dinamizas la economía. Entonces, esto tiene un doble impacto. Ahora, los ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos? Como comentábamos, estos van a venir de los impuestos que pagamos las personas y las empresas, de las ganancias de las empresas públicas por el cobro de uso de propiedades del Estado, tasas por servicios públicos, donaciones. Entonces, como vemos, hay un gran número de rubros que le permiten al gobierno adquirir esos ingresos. No solo son los impuestos, sino son todos estos que estamos mencionando. Por ejemplo, aquí, bueno, son los impuestos, ganancias de las empresas públicas. Sabemos, en México en los 90 se vendieron muchas empresas públicas, por ejemplo, TV Azteca, Teléfonos de México, empresas paraestatales que se dedicaban a la producción del acero, etcétera. Entonces, pero todas estas empresas que generaban un ingreso, pues era una entrada de dinero para el gobierno. Pemex es otro ejemplo. Cobros por el uso de propiedades del Estado. Aquí en ocasiones el Estado subarrenda, por ejemplo, los pozos petroleros. Entonces las empresas transnacionales que están explotando esos pozos petroleros tienen que pagar
una parte al Estado por estar explotando esas tierras, entonces ese es otro ingreso. O tasas por servicios públicos y donaciones. El metro de la Ciudad de México. La gente paga 5 pesos por usar el metro. Esa tarifa entra a las barcas, digamos, del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, son fuentes de ingresos públicos que tienen los gobiernos a su disposición. Ahora los impuestos. Este es el más grande y el principal. ¿Qué son los impuestos? Los vamos a entender como los ingresos que las personas y las empresas damos al Estado para garantizar el cumplimiento de las tareas que le hemos asignado, como nuestro derecho a la educación, a la salud, a la justicia, a la seguridad. ¿De dónde saca el gobierno el dinero que necesita? Pues de estos rubros, considerando los impuestos. Ahora, los impuestos. Como mencionábamos, hay impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los que pagamos tomando como base nuestro ingreso o el valor de nuestros bienes activos. Los ejemplos de este es, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿no? Ustedes como contadores conocen mejor esto que yo, en donde entre más arriba está tu salario, vas a tener que pagar un porcentaje mayor de impuestos sobre la renta, o impuesto al patrimonio, o etcétera, el predial, entre otros, ¿no? Y están los impuestos indirectos, que son los que pagamos cada vez que consumimos bienes o servicios, sin importar cuál es nuestro nivel de ingreso. Aquí el más común, pues es el IVA o es el impuesto sobre ventas, ¿no? Que si tú compras un papel de baño, no sé, cualquier artículo que esté grabado con IVA, no importa cuál es tu ingreso, no importa si tú ganas 2,000 mensuales, 10,000 mensuales, 100,000 mensuales, vas a pagar exactamente el mismo impuesto. Entonces, esos son los tipos de impuestos. Bien, ahora, el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Cuando los gobiernos obtienen, bueno, de un país no alcanzan a pagar sus gastos públicos, caen en un déficit. El déficit es que tienes menos de lo que esperabas, ¿no? ¿Y cómo se va a financiar este déficit? Como lo comentamos, a través de la deuda pública. Entonces, hay algo también, bueno, la deuda pública, existen diferentes organismos que te pueden permitir adquirirla. Ahorita podríamos decir que México tiene acceso a un tipo de crédito que, por ejemplo, pudo haber utilizado para combatir el COVID, ¿no? El gobierno decidió no hacerlo, pero bueno, ahí estaba esa posibilidad para poder aplicar una política fiscal. Y también está el pacto fiscal, que estos son, digamos, este tema lo metemos aquí porque también es la parte de cómo la sociedad va a poder entrar en las políticas públicas a través de la política fiscal. El pacto fiscal es como un acuerdo en la cantidad y forma en que se gastarán los recursos del Estado. Asimismo, proponer cómo se evaluarán esos gastos y cómo se hará transparente su uso, de acuerdo con las prioridades establecidas por la sociedad. Dichas prioridades deben promover el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, el empleo, la consolidación de la democracia y el cumplimiento de derechos humanos. Bien, ahorita vamos a entrar un poquito más en esto. Pero, ¿cuál es el papel de la sociedad en el pacto fiscal? Bueno, el pacto fiscal, para que este sea una realidad, va a ser necesario que participen todas, o no todas, pero sí muchas partes o muchas expresiones de la sociedad. Es importante la presencia y liderazgo del organismo ejecutivo, el apoyo del organismo legislativo, y así se pueden lograr acuerdos y consensos. ¿Quiénes son los que participan de la sociedad? ¿Cómo puedo participar yo en estos pactos fiscales? A través de sindicatos, a través de grupos empresariales, cámaras de comercio. En general, cualquier grupo organizado de la sociedad puede participar en pactos fiscales. ¿Qué es un pacto fiscal? Es donde tú haces un acuerdo con el gobierno en que se apliquen o se dejen de aplicar ciertos impuestos. Estos son muy frecuentes cuando se quiere atraer inversión extranjera o nacional a determinadas zonas del país. Por ejemplo, en Zacapu, hubo un ejemplo de un pacto fiscal en Zacapu. Es un pacto que se hizo en el gobierno pasado, en donde se acordó que las empresas que se vinieran aquí a la zona industrial no pagaran impuestos por determinado tiempo. No pagas agua, no pagas predial, no pagas luz. ¿Y eso qué fin tiene?
pues fomentar la inversión. Entonces, los pactos fiscales nos pueden servir también para incrementar o disminuir la inversión o diferentes variables, ¿no? De forma general, esa es la política fiscal. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste la política fiscal? En recaudar ingresos para el gobierno a través de impuestos, transferencias, pagos por derecho de uso de suelo, etcétera, para ejercer un gasto, que puede ser un gasto directo como la inversión en carreteras, en escuelas, en hospitales, etcétera, que puede fomentar eso, el empleo, el consumo, etcétera, o también a través de transferencias. Las transferencias no generan un rendimiento directo, pero recordemos que pues el gobierno no está buscando el rendimiento o el crecimiento económico empresarial, desde el punto de vista empresarial, sino que el gobierno hace actividades que caen fuera de la lógica económica. Por ejemplo, curar a una persona y no cobrarle. Eso es algo fuera de una lógica económica empresarial, pero eso lo puede hacer a través de transferencias, otras políticas que también existen. Ahora, la política monetaria. Lo más importante para la política monetaria es la estabilidad de precios, es decir, que no haya inflación. La inflación es una prioridad para los gobiernos, principalmente neoliberales. ¿Por qué? Pues porque la inflación es inherente al sistema capitalista. También existe en el socialista, gracias a que hay un intercambio de mercancías con países capitalistas, pero este es un problema que ha preocupado muchísimo a los gobiernos actuales. Ahora, resulta imposible que el gobierno pueda controlar los precios de todos los productores. No puede ir el gobierno en cada tienda diciéndole, oye, no subas el precio de tus cosas, ¿no? Sería imposible. Una, porque la gente tiene derecho, es el libre mercado, de establecer los precios como quieran. Y dos, porque imagínense cuánta gente se necesitaría para ir de tienda en tienda estableciendo los precios. Es imposible. Entonces, por esta razón, para poder mantener una estabilidad en los precios, los bancos centrales establecen un conjunto de metas e instrumentos, y estos instrumentos se le conoce como política monetaria. ¿Cuál es el esquema de inflación? Bueno, hay algo que se llama esquema de inflación, que digamos es un tipo de política que surge en Nueva Zelanda, pero que México ha adoptado. ¿Y en qué consiste? En tres cosas: estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación. 2, autonomía del Banco Central. ¿Por qué es importante que el Banco Central tenga autonomía? Porque si el gobierno puede intervenir en la política monetaria de subir o bajar, imprimir dinero, el Banco Central no tendría autonomía y podemos caer en crisis financieras muy fuertes, porque recordemos que la política monetaria no es algo que pueda establecer cualquiera. Necesitan ser expertos en la materia que determinen cuánta cantidad de dinero necesita haber en circulación en la sociedad. Y finalmente, pues es dar a conocer al público los objetivos de inflación a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son estos objetivos? Desde el 2002, el Banco de México ha tenido el objetivo de alcanzar una inflación anual de 3% más menos 1%. Es decir, si la inflación es entre 2 y 4%, estamos de gane, estamos dentro del objetivo. Esta meta del 3%, ¿por qué esta meta? Una inflación mayor al 4%, al 10%, ya vamos a caer en problemas económicos que nos pueden llevar a una recesión. Y a su vez, tener una deflación, es decir, que la inflación sea negativa, nos puede llevar también a problemas económicos. ¿Por qué? Investíguenlo. O pregúntenme en clase. Bien, esta meta del 3% permite que el ajuste de los precios en la economía, es decir, cuando los compradores y vendedores, bueno, sobre todo los vendedores, suben o bajan sus precios, digamos que están dentro de un rango que les permite que no haya deflación y que no haya impactos fuertes a la economía. Si todos los productores deciden, digamos, por el nivel económico, por la actividad económica de oferta y demanda,
suben y bajan sus precios dentro de este rango, no va a pasar mayor problema en la economía, estamos bien. Sin embargo, si sobrepasamos estos límites, como ejemplo de Venezuela con inflación del 10%, o en el caso de Alemania en el año 1920 por ahí, donde tenía inflación de arriba de 6 dígitos, es decir, más del millón porcentual de inflación, ese ya es un problema en la economía muy serio. Entonces, por eso los gobiernos se ven forzados o se ven preocupados por estas metas. Y al mismo tiempo, el nivel del 3%, bueno, es lo que mencionaba, ¿no? Otorga un margen de maniobra que permite controlar la economía. Ahora, la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Bueno, ya lo habíamos explicado, la tasa de interés es el precio del dinero o el precio o el pago por ahorrar. Si tú quieres ir a pedir un préstamo al banco, te van a cobrar un interés, es decir, te están cobrando por prestarte dinero. O si vas a dejar tu dinero al banco, te van a pagar dinero porque tú dejes tu ahorradito ahí, ¿no? Entonces, eso es el interés. El Banco de México no puede influir directamente sobre los precios de los bienes, como habíamos comentado, porque es, digamos, anti-inconstitucional, el libre mercado lo debe determinar, y porque es cercano a imposible estar controlando los negocios. Por ello, para cumplir este objetivo, lo que buscan es influir no directamente, sino a través de la tasa de interés. ¿Cómo funciona la tasa de interés? Si yo bajo la tasa de interés, ¿qué significa para los que ahorramos? Si, por ejemplo, en el banco me dicen a mí, tu tasa de interés por tener el dinero ahorrado es del 8% anual. Y yo digo, toda madre, el 8% está bien. Y luego dice Banxico, ¿sabes qué? No, espérate, vamos a bajar la tasa de interés. Vamos a pagar el 1% anual. Y yo digo, a ver, espérame, si tú me pagas a mí el 1% anual y la inflación es entre 3 y 4, significa que cada año mi dinero está valiendo cuando menos 2% menos, ¿no? Entonces no me conviene tener mi dinero ahorrado en el banco. ¿Qué voy a hacer? Pues por el otro lado, si yo pido un préstamo, la tasa de interés que voy a pagar es muy baja. Entonces están desincentivando el ahorro y están incentivando el crédito, sobre todo para la inversión. Entonces, si yo bajo la tasa de interés, voy a fomentar la inversión para que la gente empiece a invertir en la economía. Ahora supongamos por el lado contrario que estamos en un crecimiento acelerado que nos puede llevar a una crisis. Entonces, ¿qué necesita hacer el Banco de México? Subir la tasa de interés. ¿Esto qué va a hacer? Para mí es más caro estar invirtiendo, pidiendo préstamos y es más conveniente que mi dinero yo lo guarde ahorita, lo saque de la actividad económica y lo guarde en el banco para que el banco me esté retribuyendo esta parte económica a través del interés que me pagan. Esa es la función de la tasa de interés. Entonces, la principal política monetaria, pues hay dos. Una es una en realidad, es el manejo de la tasa de interés. Pero ¿cómo ellos determinan la tasa de interés? Pues emitiendo moneda o quitando moneda. Es decir, por ahí escuchamos, yo veía un meme que decía, cuando yo estaba niño pensaba que el banco debería emitir muchos billetes y dárnoslos a todos y seríamos ricos. Y me pareció una fantástica idea. De hecho, me sigue pareciendo una fantástica idea. ¿Por qué no se puede hacer esto? Pues por la inflación. Si el dinero abunda, significa que es un bien abundante, entonces su valor baja. Es decir, si hay mucho dinero, la tasa de interés pues va a bajar, ¿no? Pero si yo quiero subir la tasa de interés, saco dinero de la sociedad, saco dinero de la circulación, entonces al ser un bien escaso, va a subir su valor, es decir, sube la tasa de interés. Esa es la forma en cómo se controla la tasa de interés a través de la política monetaria. Y bueno, los impactos pues los acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles las amenazas a la estabilidad de los precios? Hay varias. La política monetaria busca controlar la estabilidad de los precios, pero hay factores que quedan fuera de su alcance. Por ejemplo, la política fiscal, como comentábamos, también afecta la tasa de la inflación. Por ejemplo, digamos, el monto, origen y el destino de los recursos gubernamentales tienen una influencia en la inflación. Es decir, imaginemos que el gobierno
a través de su política fiscal, dice, vamos a hacer los gasolinazos y vamos a subirle el precio de la gasolina mensualmente unos centavos, pero de tal forma que entre 2010 y 2020 se duplicó el precio de la gasolina. ¿Qué pasa si subes el precio de la gasolina con los demás precios? La gasolina se requiere para llevar todos los bienes y servicios de donde se producen a donde está el mercado, a donde se venden. Entonces, subir la gasolina te va a generar inflación. Entonces, aquí es un ejemplo claro de cómo una política fiscal nos está generando inflación que la política monetaria trata de controlar. Entonces, esa es una amenaza de estabilidad de precios. Otro ejemplo son los choques en la oferta. ¿Qué es un choque en la oferta? Cuando modificas los costos de producción de los bienes y servicios por diferentes causas. Por ejemplo, un huracán. Vamos a imaginar. La ciénaga de Zacapu, cae un huracán o caen lluvias y se pudre la cosecha, o se echa a perder, o se pierde. ¿Qué va a pasar si baja la producción de maíz en el área? Pues va a subir su precio, porque el maíz va a escasear, entonces sube su precio y eso puede generar también una inestabilidad en los precios. Otros ejemplos pueden ser la inflación mundial. Ahorita lo estamos viviendo. La situación mundial está afectando los precios de México. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? Cayó el petróleo a nivel internacional, afectó el petróleo mexicano y nos está afectando los precios y la economía en México. Otro es el precio de materias primas. Si yo, comprador, vendedor, mis materias primas las compro en el extranjero o en otro lado y me las suben de precio, yo voy a tener que subir de precio forzosamente mis artículos, y si es algo generalizado en la economía, pues va a haber inflación. Y también el costo de mano de obra. Si, por ejemplo, la política de Donald Trump de decirle a sus empresas estadounidenses, tú quieres producir, vas a tener que contratar estadounidenses. ¿Y qué crees? El estadounidense, si se queja y quiere ganar más que el mexicano, que el chino, que el tailandés, etc., entonces eso te sube el precio de la materia prima y genera una inflación a nivel internacional, o al menos a nivel país en donde están estas empresas ubicadas, con este tipo de políticas. Bien, es de forma muy general cómo funciona la política monetaria y la política fiscal, cuál es el impacto en las políticas públicas y cómo son estas dos herramientas, herramientas muy útiles para los gobiernos al momento de aplicar política. En nuestra siguiente clase vamos a comentar algunos hechos o algunos casos de política fiscal y monetaria aplicada, y vamos a resolver las dudas que puedan tener con este tema. Por hoy es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.